¿Sigo hablando? Ah, bueno. Bueno, buenos días. Con 7 minutos y medio de atraso estamos comenzando el Simposio de Educación Médica, organizado por el Comité de Educación y Becas de SLAM y el Comité de Evaluación, Educación y Acreditación de la Sociedad Argentina de Nefrología. Tanto en la Sociedad Latinoamericana como la SAM tienen sus propios comités, digamos, donde se gestiona todo lo inherente a la educación médica y a la formación de capital humano en nefrología. En este caso, la coordinación de este simposio está a mi cargo y de la doctora Alicia Marini, que va a presentar a los dos expositores de esta mañana. Les agradezco a todos la presencia en sábado de la mañana y bueno, vamos a escucharlos. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Bueno, tengo el enorme placer de presentar a dos experimentados nefrólogos en varios temas de la nefrología y entre ellos el de educación médica. En dos temas que son muy interesantes y muy importantes. El primero de ellos va a estar, es impacto de la pandemia COVID-19 en la formación de nefrólogos en la región. El disertante va a ser el doctor Manuel Cerdas Calderón, de San José de Costa Rica, y tiene como, dentro de sus antecedentes, vamos a mencionar dos para hacer muy breve esta introducción: catedrático titular de la Universidad de Ciencias Médicas, jefe de servicio en nefrología de la Sociedad Costarricense y del Seguro Social. Tiene múltiples trabajos presentados y mucha experiencia en el tema. El segundo tema del que vamos a hablar en el día de hoy es la propuesta curricular de la especialidad de nefrología para Latinoamérica. Va a estar a cargo del doctor Guillermo García García, de México. Es un exdirector del Departamento de Nefrología del Hospital de Guadalajara, es director del Fellowship de Nefrología de la misma universidad, actualmente profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también de la Universidad de Guadalajara. Bueno, damos comienzo al primer tema. Adelante, doctor Manuel Cerdas. Bueno, buenos días a todos los presentes y primero agradecer al comité organizador, al ELAN, la cordial invitación a que disertáramos sobre este tema. Cuando nosotros estuvimos planeando el programa, consideramos que era importante analizar el impacto que tuvo la pandemia y que sigue teniendo sobre la formación nefrológica, los profesores y los centros formadores. Es un hecho que se presenta cada siglo y lo cual nos ha dejado bastante impregnados de cosas positivas y cosas negativas, que es lo que vamos a exponer a continuación. Esta es nuestra ruta de trabajo para esta presentación. Y como todos vivimos esta pandemia, nuestros centros se convirtieron realmente en hospitales COVID y los diferentes programas de formación de residentes, no solo de nefrología, sino de todas las especialidades, ya sea quirúrgicas o médicas, se tuvieron que involucrar en la atención de estos pacientes. Entonces, el objetivo de esta presentación, de este análisis, es ver en particular el impacto que tuvo esta pandemia en los programas de formación de residentes de nefrología, no solo de los residentes, sino de los formadores, y también cómo impactó a los diferentes centros. Esta es una gráfica donde en esas barras se anota
cuál fue el porcentaje de afectación de los diferentes personal de salud en los diferentes países de América Latina, y vemos algunos datos importantísimos que en Perú, Costa Rica, Argentina, México, el impacto fue muy intenso y afectó en forma importante los diferentes equipos médicos, no solo nefrológicos, sino en general. Nosotros que trabajamos en un hospital general, particularmente vimos esto, y era frecuente encontrar personal que se enfermaba y se incapacitaba, lo cual también alteraba directamente la atención de los pacientes. Para realizar esta presentación nos basamos en el diseño de una encuesta cuya matriz nos la dio Juan José, que ya se había realizado en la Sociedad Argentina de Nefrología. Entonces, esta encuesta la adaptamos nosotros para realizarla en América Latina. Tuvimos respuesta parcial de 13 países, información de 95 residentes, 58 formadores, y la encuesta se orientó por apartados, por áreas de investigación, la experiencia y percepción, los cambios que hubo que hacer y qué acciones y qué factores negativos y positivos. Cuando uno ve lo denso de la encuesta, tiene hasta 50 variables y un código de respuesta que se trató de simplificar, ya que las variables eran muchas, como en que se ponía innecesario, indispensable, porcentaje, nada, poco y mucho. Todos estos datos se tabularon en hoja Excel y el análisis de los resultados de esta encuesta se hizo aplicando el paquete estadístico que trae la hoja Excel. Yo a continuación voy a exponer algunos resultados, no voy a analizar todas las variables, como me dijo Juan José, cuando él la presentó aquí en Argentina, necesitó más de 2 horas, y yo tengo 20 minutos, así que vamos a circunscribirnos a algunas de las variables más importantes. En primer lugar, ahí están los datos demográficos de los países que aportaron información, y aquí se cumple que lo que se ve en estadística, que el azar siempre da información muy adecuada desde el punto de vista estadístico, porque tenemos en primer lugar información de 13 países, que es casi el 60% del ELNAN. Lo otro es que hay diferentes niveles de residentes, desde el R1 o R básico y a diferentes estadios del programa de residentes. Y también tenemos información de los profesores, de directores hasta accidentes o docentes, lo cual nos dio una información muy importante, porque el mismo azar nos permitió obtener información de todos los niveles y de todos los profesores en los diferentes programas. Ahí tenemos qué sucesos se observaron durante la pandemia. Vemos la percepción que tuvieron los diferentes profesores y centros formadores durante la residencia, y vemos cómo en general el efecto fue bastante negativo. Algunos de los sucesos observados durante la pandemia, que también como se puede observar en ese gráfico, la percepción, sobre todo, de las modificaciones que se realizaron durante la residencia, se consideraron en su mayor parte que eran necesarias. Lo mismo así que las medidas propuestas por el centro. Los sucesos que se observaron, esa es la parte de percepción, fueron en buena parte, y más del 50%, se pueden categorizar como sucesos negativos. La actividad de la práctica asistencial se afectó bastante. En realidad, la modificación de la
en muy bajo porcentaje. Realmente los programas continuaron su rutina que traían antes de la pandemia. Hubo afectación total y algunas veces parcial de la práctica asistencial de la especialidad. Desde el punto de vista de los formadores también se afectó la práctica. Aquí lo que se vio es que se trató de modificar la modalidad de presencial, hacer más actividades virtuales, pero en general la afectación fue importante y muchas de las actividades que eran de nefrología o de medicina interna se orientaron específicamente a actividades COVID. Los residentes tuvieron jornadas más extensas en el centro formador, se plantearon diversas alternativas. Unas de ellas fueron, por ejemplo, que acudieran a los centros en días alternos, otros hacer jornadas más largas, pero en general todo esto perjudicó la experiencia del residente en cuanto a su formación. En realidad, muchos de lo que se hizo, bueno, eso depende del país, pero muchas de las cosas que se hicieron fueron que se sacaron el residente de su posgrado en nefrología o residencia, como quiera llamarse, y se pasaron por decir así, por la situación de emergencias que se declaró en todos los países, a ser médicos generales y se les asignaba específicamente la atención de pacientes COVID. En algunos casos esto fue del 100% y en otros casos fue parcial, pero la afectación fue muy, muy importante. En cuanto a las actividades de la práctica asistencial de la especialidad, se afectaron en forma importante todo lo que tiene que ver con la especialidad, sobre todo la mayor parte de los programas de trasplante se detuvieron, los que era la parte de procedimientos también, como colocación de catéteres, biopsias, discusión de casos clínicos, sesiones con los patólogos renales y los seminarios, etcétera. Todo esto fue afectado durante la pandemia y por consecuente esto incidió en una de las partes importantes de las competencias del residente, que es la parte asistencial, y mencionar que particularmente la que más se afectó y prácticamente en un 100% es la atención de consulta externa. La atención de consulta externa desapareció y en muchos casos se trató de que continuara de manera virtual, pero esto costó que funcionara porque la mayor parte de los centros de América Latina no estábamos preparados con una plataforma informática para dar atención virtual a nuestros pacientes. Aparte de que muchos de nuestros pacientes no contaban con un dispositivo o una señal de internet o Wi-Fi suficiente para dar este tipo de atención. Muchos de estos pacientes se perdieron su control y ahora los vemos como llegan a nuestras consultas una vez que ya están vacunados y se ha declarado oficialmente que terminó la pandemia, llegan a retomar su control y lo que vemos es que una buena parte de ellos, como era de esperar, han tenido progreso en la enfermedad renal crónica. Ahí vemos cómo se percibe que la calidad de la información, de la formación disminuyó y solo un porcentaje muy pequeño que no llega ni al 10% de los encuestados y de los países que aportaron información dijeron que continuaron con la rutina de sus programas de formación de nefrólogos. ¿Qué acciones adoptaron los diferentes centros? Bueno, aquí sí, para esto hice unos diagramas de tipo pastel, donde vemos 3 colores, un gris, un azul y un terracota, y vemos el grado de afectación
importante en azul y menos importante en terracota, y cuando no hay en gris. Entonces vemos cómo la afectación sí fue importante en cuanto a las acciones adoptadas por cada centro. En particular, se adaptaron en los horarios de trabajo, los programas, donde se ubicaban los residentes, y lo cual perfectamente lo podemos ver en esos gráficos. También aquí vemos en estos gráficos la diferente afectación que tuvieron en cuanto a la capacitación de los equipos de salud. En cuanto a la capacitación de los equipos de salud, qué medidas se adoptaron. Entonces vemos ahí los diferentes grados de afectación que sugirieron tanto los residentes como los programas de formación. Y factores que influyeron negativamente, ahí también los logramos graficar de acuerdo a la intensidad cada uno determinado por los colores. Lo mismo que en este gráfico, donde inclusive aquí podemos ver, muy importante, que en algunos casos se presentaron conflictos con los equipos de salud, de atención, o sea, hubo como que el ambiente se volvió caótico, no solo muchas veces entre el personal médico, sino que entre los pacientes que llegaban, lo que obligaron a que muchos centros tuvieran que acudir a algún tipo de autoridad o fuerza pública para poner orden. Bueno, resumiendo, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos puede quedar de los resultados de esta encuesta? Bueno, en cuanto al ámbito de experiencia-percepción, la encuesta nos arrojó los siguientes resultados. Un 32% entre residentes y personal docente tuvieron infección con COVID, 15% con consecuencias por lamentar, incluyendo algunos fallecimientos. El 69% consideró que era indispensable modificar la residencia. En cuanto a cambios negativos, se afectó en un 89% la asistencia y o permanencia en los centros formadores, y se afectó en un 81% las actividades de la práctica asistencial nefrológica. En cuanto a acciones, factores, se reportó en un 46% una sobrecarga de trabajo, en un 78% un clima laboral tenso y conflictivo, y en un 70%, esto es muy importante, se detectó falta de acompañamiento y seguimiento de los docentes. En realidad, al pasar los residentes a estar bajo la cautela, por decirlo así, de otras jefaturas, ya no estar directamente, en muchos casos, bajo la cautela de las jefaturas de nefrología o los directores de los programas de posgrado, muchos de ellos tuvieron percibieron eso y en realidad se sintieron bastante desolados. En cuanto a la discusión, la encuesta nos arrojó que la pandemia por COVID-19 tuvo un efecto que condicionó una interrupción brusca de los programas de nefrología en América Latina y condicionando un hecho disruptivo sin precedente en el cual nuestros residentes siempre estuvieron en la primera línea de atención. Se cancelaron jornadas científicas, actividades docentes, atención de consulta externa y programación de trasplantes. Al mismo tiempo, los residentes asumieron mayores responsabilidades, enfrentándose a un entorno laboral estresante, jornadas prolongadas, de bastante número de pacientes graves y en muchos casos un equipamiento protector insuficiente en riesgo de su propia integridad. Conclusiones, los negativos. En gran parte de nuestros centros de la pandemia se presentaron las tres P que describen muchos autores:
que es el pandemonium, o sea, el desorden, la precariedad y la paranoia. Y el entorno de enseñanza se volvió muy difícil, ya que era una elevada carga de trabajo. Se comprometieron los objetivos y resultados de aprendizaje, las competencias que están establecidas en el currículum, en cuanto sobre todo a habilidades técnicas, experiencia en diálisis y trasplante renal. También se debe considerar que los residentes pusieron en juego sus valores, vivieron dilemas éticos, convivieron con incertidumbre y experimentaron numerosas emociones y limitaciones en un ambiente laboral caótico y ayuno de un sano contacto social. Quiero también dejar el mensaje, no pasa, de lo positivo que dejó, de acuerdo a la encuesta, para los residentes. Ellos dicen que ganaron autonomía y resiliencia. Hay una significativa dosis de algunas competencias profesionales que se intensificaron, como trabajo en equipo, profesionalismo, ética, habilidades de comunicación. Esto permitió para reconocer la limitada capacidad de nuestros sistemas de salud y algunas veces malas condiciones laborales. Renacieron los programas de salud mental y se fortaleció la formación en bioética y la posibilidad, eso lo va a examinar mejor Guillermo, de modificar o enfatizar algunas competencias de nuestros programas de estudio con la propuesta o el surgir de un nuevo profesionalismo centrado en atención del paciente y basado en el trabajo de equipo y en decisiones compartidas. Vamos a ver qué no pasa aquí. Bueno, ahí pasó. Bueno, invitarlos finalmente a nuestro Congreso Centroamericano del Caribe, que es el 1 de septiembre en San José, Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Hola. Bueno, el doctor Guillermo García. Bien, buenos días. Primeramente, pues agradecer al comité organizador el habernos permitido al Comité de Educación presentar estos temas, incluyendo una propuesta curricular de la especialidad médica de nefrología. Bien, pues ya lo vimos en la plática anterior del registro. Las enfermedades renales se han constituido en un problema de salud pública en nuestra región, especialmente en el contexto de la enfermedad renal crónica y el daño renal agudo. Adicionalmente, pues es conocido también que el número de nefrólogos que se requieren para atender esta demanda pues es del todo insuficiente. Ha sido preocupación de la SLAN optimizar la calidad no solamente de los centros formadores, sino también del educando, del residente de nefrología. Y para esto pues ha desarrollado algunas actividades. La primera de ellas, pues ya hace un poco más de casi 25 años, fue la constitución del Comité de Currículo, que analizó la situación de los programas de posgrado en aquel entonces y concluyó con una serie de análisis y recomendaciones para programas de entrenamiento en nefrología en nuestra región. Posteriormente, en el 2011, un estudio encabezado por el doctor Juan José de Bernardo, a cargo del Comité de Educación, junto con nosotros, se realizó un estudio para caracterizar los programas de especialización también en la región. Este fue un estudio ya más detallado. Los problemas detectados por el Comité de Currículum, que lo encabezó el doctor Jaime Herrera Costa, que fallecido, en primer lugar, pues fue que la formación está orientada principalmente para el tratamiento de la falla renal crónica y su tratamiento con la diálisis. Detectaron que había una adecuada formación en medicina interna, ciencias básicas y epidemiología, muy escasa participación en investigación, dificultad para acceder a la literatura médica y también problemas con la infraestructura hospitalaria de los centros formadores.
Entre las recomendaciones que se hicieron entonces, pues era completar el entrenamiento con conocimientos profundos sobre temas incluidos en un currículum básico de nefrología que fue adaptado del Core Curriculum de la Sociedad Americana de Nefrología, el adquirir destrezas y habilidades necesarias para la práctica de la nefrología, como colocación de accesos vasculares, accesos peritoneales, etcétera, evaluar periódicamente al residente y que éste también periódicamente evaluara a sus profesores y al propio programa, y finalmente el certificar y recertificar al residente por una instancia autorizada. En el 2011, en el Congreso de la SLAN en Cartagena, se presentaron los resultados del estudio para caracterizar los programas de especialización en nefrología de América Latina, que se publicaron posteriormente en el 2016. En este estudio, los problemas principalmente identificados fue que, a pesar de que el modelo dominante era el programa universitario de posgrado con residencia médica, sin embargo, se detectó una estructura curricular y una organización muy heterogénea. Las competencias del perfil profesional de los futuros nefrólogos no estaban debidamente explicitadas en todos los programas, lo cual hacía difícil reconocer el tipo de profesional que queríamos formar. En base a esto, pues hicieron también una serie de recomendaciones, de las cuales destacan 4. En primer lugar, definir con mayor claridad el profesional a formar a través de explicitar las competencias profesionales, formular claramente estas, ya que son un elemento pues, esencial en el modelo de educación basado en competencias, ya que de ellas se desprende pues, todo el proceso formativo, incluyendo pues, el plan de estudios. Incluir competencias de habilidades interpersonales y de comunicación para que los residentes puedan establecer o pudieran establecer un intercambio efectivo entre ellos, sus pacientes y las familias, así como otros profesionales de la salud. Y también incluir competencias de práctica basada en los sistemas de salud para que los futuros nefrólogos pudieran actuar en contextos que pues, conocieran. A través de los últimos 20 años, pues, la transición pedagógica didáctica del modelo educativo ha sufrido una serie de cambios, partiendo del modelo disciplinar basado o enfocado en la enseñanza, pasando por la tecnología educativa y la enseñanza modular, hasta llegar finalmente al modelo por competencias profesionales, el cual está centrado más en el aprendizaje y en el alumno que en la enseñanza propiamente dicha, la cual destacaba a principios de la década de los 90. En base a este modelo de competencias, el centro donde yo trabajo, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, adoptó un modelo educativo con un enfoque basado en competencias. Pero este enfoque, este programa está basado en demandas sociales, no solamente individuales y también de la comunidad. En base a estas demandas sociales se desarrolla la competencia del perfil de egreso, de la cual se desprenden pues, los saberes prácticos, los saberes teóricos y formativos que queremos pues, aplicar en nuestro residente, en nuestro estudiante. De acuerdo a este modelo, la competencia profesional pues, se entiende como el proceso cognitivo que permite al residente poner en acción un conjunto de saberes teóricos, prácticos y formativos en interacción con su contexto social global, lo cual le va a permitir resolver de manera más exitosa los problemas propios de su campo profesional. En base a eso se distinguen 3 grandes tipos de competencias. Las competencias profesionales propiamente dichas, que son los dominios que el profesional debe de tener para resolver los problemas propios de su especialidad. Las competencias técnico-instrumentales, que pues, son implícitas, y las competencias socioculturales
para tener la capacidad de diferenciar los contextos en los cuales se va a desempeñar en base a valores, principios y comportamientos adecuados. Siguiendo este proceso, pues el modelo educativo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud elabora el perfil de egreso en base a las demandas sociales y de este se desprenden las 3 competencias que acabo de mencionar y de estas se desprenden las unidades de aprendizaje con las cuales pretendemos enseñar a nuestro estudiante esos 3 tipos de saberes, teóricos, formativos, etc. En base a eso, nos proponemos sugerirles un conjunto de competencias mínimas para la formación de médicos especialistas en nefrología en Latinoamérica, incorporando la metodología de la construcción de competencias profesionales desarrolladas en nuestro centro. Nosotros acabamos de modificar y adaptar nuestro programa educativo en base a este modelo y utilizando esta experiencia que nos llevó prácticamente 2 años es lo que les voy a presentar enseguida. Identificamos las necesidades sociales y la dinámica epidemiológica en América Latina a través de distintas publicaciones y a partir de ello se desarrollaron las competencias correspondientes a través de la matriz de traducción de necesidades sociales a competencias de egreso. Con base a lo anterior, se definieron las unidades de aprendizaje correspondientes y se hizo un proceso de homologación tanto con las competencias del Consejo de Acreditación de Educación de Posgrado de Estados Unidos y las del Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá. Simplemente para mencionarlo, estas son las competencias profesionales del Consejo, son prácticamente 6 que se repiten en las competencias canadienses, excepto que la suma de las competencias convierten al médico en experto médico de acuerdo a la definición que sigue el grupo canadiense. En base a esto, pues identificamos 19 demandas sociales en el estudio que hicimos y desarrollamos las competencias correspondientes. Fueron 10 competencias profesionales, 4 competencias técnico-instrumentales, 4 competencias socioculturales y una competencia transversal entre las competencias técnico-instrumentales y las competencias socioculturales. No voy a detallar, pero prácticamente una vez determinada o identificada la necesidad social, se desarrolla la competencia profesional respectiva y de esta se desprenden las unidades de aprendizaje con las cuales pretendemos lograr que el estudiante adquiera este tipo de competencias. Tenemos 10 competencias profesionales, tenemos 4 competencias técnico-instrumentales, entre las cuales pues, destaca pues, lo que ahora se conoce como nefrología intervencionista, las competencias socioculturales, entre las cuales destaca de nuevo la promoción, por ejemplo, de la salud en prevención y manejo de la enfermedad renal crónica. Y finalmente una competencia transversal, que lo que hemos llamado como nefrología social, en las cuales la necesidad social identificada son las repercusiones en la falta de atención de la accesibilidad a los servicios por parte de la población con y sin seguridad social en nuestra región. Finalmente, en conclusión, bueno, pues los estudios previos que se han realizado han mostrado una gran heterogeneidad en la estructura y organización curricular de los mismos. Las competencias del residente no estaban debidamente explicitadas y vinculadas a las necesidades sociales y de atención, y dado que estas son un elemento esencial del modelo de educación médica, es clara la necesidad de formular las competencias a desarrollar. La propuesta que aquí les hacemos llegar representa simplemente un marco de referencia para la formación de especialistas en nefrología para
para nuestra región, este marco pudiera ser utilizado por los programas de la especialidad de los distintos países, ya sea en su totalidad o de manera parcial, de acuerdo a las necesidades sociales identificadas en cada país o región. Se sugiere utilizar la competencia correspondiente con las unidades de aprendizaje sugeridas, ya en extenso las esperamos publicar, y si la competencia corresponde a una necesidad social similar al país, pues simplemente se incorpora como tal. Y finalmente, pues es importante resaltar que las competencias propuestas cumplen con los componentes didácticos para su construcción, pues especifican la acción, el contexto de la acción y la finalidad de la misma, lo cual las vuelve totalmente evaluables y verificables en cualquier sistema de evaluación. Quisiera finalmente agradecer al Grupo Técnico de Apoyo en Educación, encabezados por la doctora Panduro y el doctor Leobardo Cuevas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, así como el grupo académico de coordinadores y jefes de servicio que elaboraron o actualizaron el programa actual por competencias de la especialidad de nefrología de la Universidad de Guadalajara. Y con esto pues les agradezco mucho su atención. Sí, muchísimas gracias a los dos doctores por su presentación. Preguntas del auditorio. Sí, allá el doctor. Doctores, muy buenos días. Una consulta. Las condicionantes geopolíticas de nuestra región han generado que los programas de formación disten en competencias y en requerimientos en los programas. Nefrólogos de 3 años, nefrólogos de 8 años, según el contexto donde se estudie. Entonces, en ese sentido, como SLAM, como ente asesor académico, deberíamos asumir ese rol hacia la academia de recomendar el mínimo requerido y el máximo deseado. Dirigido a... Sí, gracias. Sí, bueno, este es un tema que hemos tratado en el Comité de Educación desde un principio. Existe una gran, de nuevo, heterogeneidad en cuanto a los requisitos de ingreso. Algunos, inclusive, pues el día de ayer o antier, se presentaron los distintos tipos de programas que existen dentro de un país como Argentina, ¿no?, donde se puede acceder de forma directa al terminar la licenciatura. Otros requieren cierta formación en medicina interna y también existe el programa universitario. Esto se repite en toda la región. Por lo general, esa es una decisión, sobre todo política, del sistema de salud de cada país. Pero, pues, idealmente sí, deberíamos de tener un consenso sobre los requisitos de ingreso, no el perfil de ingreso, sino los requisitos de ingreso. Pero, pues, esa va a ser una labor, creo, muy ardua, el lograr homogeneizar los requisitos de ingreso, pero yo creo que sí podemos ser exitosos en el modelo propiamente curricular, independientemente del requisito de ingreso y la duración de la especialidad, que puede variar desde 3 hasta 7 años, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta, comentario acá. Acá estoy. Bueno, felicitaciones a los disertantes. Quería hacer un comentario con respecto. El doctor Di Bernardo presentó un trabajo mostrando la disminución de la formación de nefrólogos en toda Latinoamérica y paradójicamente muchos puestos vacantes en el interior de la Argentina que no se cubren. Y a propósito de eso, yo consulté con mis residentes, becarios, concurrentes, cómo les llegaba a ellos la información para inscribirse en las residencias. Y la verdad que es la información que viene de sus mayores, de sus hospitales, pero como que no hay quizá un proceso de marketing del conocimiento de las residencias de otros países, de que acá hay vacantes que se pueden cubrir quizá en el Chaco, o en Córdoba, o en Santa Fe.
Me parece que quizá como iniciativa de la SLAN para promover el conocimiento de las vacantes que quedan vacías, porque hay otros médicos de países cercanos que quisieran hacer nefrología, pero no saben que pueden ir a provincias más chicas de la Argentina donde se pueden formar. El que pregunta es el doctor Marcelo de Rosa, jefe de nefrología del Hospital de Clínicas. Yo te contesto una parte, Marcelo, sí, y después seguramente Guillermo y Di Bernardo van a completar. La tendencia que hay en el país en estos momentos es hacia el concurso unificado. El concurso unificado para el ingreso a todas las residencias médicas, especialmente las residencias básicas, no las posbásicas en este momento. Como nefrología está pasando de ser una posbásica a una básica en la mayor parte de las entidades, todas ellas se tiende a que concursen por el concurso unificado para todo el país. Empezó eso como aquellas residencias que tenían cobertura económica nacional, pero ahora se traslada incluso también a las privadas. Eso da la posibilidad de, ser justo en el puntaje que se le va a otorgar a alguien que va a ingresar, tener en cuenta los antecedentes como el puntaje de la carrera, y a su vez el que no ingresa a la residencia que eligió en primer término o en segundo término tiene la opción de ser informado para ingresar a aquellos cargos que quedan vacantes. Digamos, esa es la tendencia, no quiere decir que se cumpla hoy, en el día de hoy. No sé si, como la pregunta estaba referida a lo que dijo Di Bernardo, iba a agregar. No, bueno, yo trato de poner el eje nuevamente en el tema de este simposio, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver un poco con esta propuesta que nos hace Guillermo, y también tiene que ver un poco con, bueno, el análisis que presenta Manuel sobre lo que pasó en los últimos 4 años, que bueno, la tragedia de la pandemia en la educación en general en el mundo, ¿no? Es la primera vez en la historia mundial, digamos, de que se cierra la educación de todos los niveles en la gran parte del mundo. Bueno, no, porque creo que esto que mencionó Guillermo es importante, porque yo creo que esto es el origen de lo que da respuesta a lo que planteaba Marcelo allí. Es decir, no tenemos claro el perfil de graduación. No tenemos claro el nefrólogo que estamos formando. Esa es la realidad. Si uno habla de un centro con otro centro formador, vemos que el modelo, digamos, el profesional que se está formando no está claro, no está claro. Algunos lo enuncian mejor, otros lo enuncian peor. Eso es lo que encontraron en el 99, encontramos nosotros en el 2006, lo plantea de nuevo Guillermo, insiste en el tema ¿por qué el tema de las competencias? Porque es eso, o sea, tengo que definir, estamos en la era, digamos, de la educación médica basada en resultados, en el profesional que estamos formando. Entonces tenemos que tener claro qué es lo que estamos formando. Si yo quiero formar un nefrólogo competente que me resuelva los problemas de salud renal, de salud, enfermedad renal, digamos, en el determinado lugar de Latinoamérica, es una historia. Si yo quiero formar un experto en nefrología, es otra historia, requieren tiempos diferentes. Entonces, si yo tengo claro esto, y por eso plantea Guillermo, una competencia que sea relevante o digamos, epidemiológicamente prevalente, digamos, ¿no? Que esté relacionada al perfil del profesional que estoy formando, que se pueda enseñar y que se pueda evaluar. Si yo cumplo esos 4 criterios, la competencia está bien elegida. Entonces yo puedo formar. El mundo está eliminando los sistemas educativos basados en el tiempo. Hoy la recomendación es que la educación sea flexing time. ¿Por qué tiene que necesitar 3 años, 4 años, 5 años, tanta cantidad de horas? Eso va a depender de las capacidades individuales de cada uno. Entonces, insisto en esto, basta de insistir con los tiempos, hay que insistir con qué es lo que estamos formando, qué tipo de nefrólogo queremos formar. Y así podemos, en verdad, entusiasmar a nuestros graduados, que es lo que planteaba Marcelo, si les interesa realmente ser ese profesional que le estamos ofreciendo formar.
Si no tenemos claro eso, no. Entonces, un centro formador te dice que las biopsias las hace, no sé, el hemodinamista, que el catéter lo pone el cirujano vascular y en otros dicen, no, la pone el nefrólogo, lo hace el nefrólogo. Entonces, lo tenemos claro. Si ustedes analizan los programas, la diversidad es enorme. Entonces, bueno, creo que es momento de empezar a adoptar eso, ¿no? Y en relación a lo que plantea Manuel, y termino con estos versos, ya está, señorita. Arrancamos 7 minutos y medio tarde, aclaré. Por eso vamos a terminar en el tiempo correspondiente. Les decía, con respecto a lo que plantea Manuel, yo les digo que la sorpresa para mí fue ver de cómo se recuperaron rápidamente los programas de formación. Yo tenía una percepción muy negativa. Yo pensé que cuando analizamos el 21, cómo se habían desmantelado todas las estructuras, no solamente Nefro, ¿no? En general los programas de formación médica. Y la verdad que en el 2022 y en el 2023 han recuperado muchísimo. Y hoy miramos los números, miramos los resultados, miramos los ingresos, los egresos, el desarrollo, los índices de satisfacción, las percepciones. Y la verdad que están funcionando muy bien. Así que bienvenido sea. Y yo quería agregar algo que lo dijo Manuel, que me parece importante. Hemos pasado esta pandemia, pero digamos, la experiencia tiene que servir como para prepararnos para otra emergencia, espero que no sea una pandemia, pero otra emergencia. Un poco era el logo de este año del Día del Riñón. Y bueno, además de la práctica que ya hemos adquirido de manejarnos a distancia, tener la historia clínica informatizada en todos lados es muy importante, y empezar a trabajar con simuladores para tenerlos a mano en el caso en donde la presencialidad no pueda ser absoluta en otro momento. No sé si los... Sí, doctor, una última pregunta. Mucho gusto, doctor Lorillo de Nicaragua. Yo sí tengo una pregunta. Recientemente, bueno, esto de la disparidad no solo es, diría yo, la competencia, sino también los países. Hay diferentes países que tienen un desarrollo más importante en la educación nefrológica y otros países que tienen menos desarrollo en este punto. Entonces, no solo es cubrir esas competencias, sino analizar esta variedad o disparidad en la educación. Recientemente en Nicaragua acaba de comenzar, de donde soy yo, la formación de nefrólogos, y empezamos en el 2019 y ya se han generado 2 formaciones o 2 cursos de nefrología, ya se han graduado. La preocupación es la siguiente: no hay un programa del SLAN que oferte una homogeneidad o un intercambio para aquellos países que tienen recientemente una formación y que pueden carecer evidentemente de una integridad. Lógicamente, para agregar competencia es diferente en Centroamérica, donde tenemos una enfermedad de Mesoamérica que probablemente esa competencia social pudiese abarcar esta área más que en otros países. Entonces ahí es una cuestión que habría que analizar, y eso a lo mejor puede cubrir algo social. Sin embargo, no es igual para todos los países, depende del punto de vista epidemiológico. Yo quisiera ver si existe un programa de intercambio que debería de existir para poder homogenizar esta cuestión educativa. Gracias. Bueno, hasta el momento pues no existe ese tipo de programa, pero es sería una buena iniciativa el tener a distancia. Yo creo que presencial sería difícil, pero a distancia se pueden tener talleres, sobre todo para de diseño curricular, para llegar a un modelo, pues voy a decir homogéneo, y que pudiera aplicarse en la región. La construcción de la competencia creo que es un aspecto puramente técnico. Realmente es identificar el problema social, desarrollar la competencia y luego ya integrar las unidades de aprendizaje. Entonces, pues lo tomamos como
como reto para esta administración y la que siga, para elaborar un modelo que podamos repetir a través de la región y implementarlo a través de talleres. Yo creo que en línea sería lo más adecuado. No sé si quieras comentar algo. Ya estamos a tiempo. Bueno, se finalizó el tiempo. Muchas gracias a los expositores y muchas gracias a los presentes.